Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es viernes 20 de enero de 2023. Un día en el que la hondureñidad tiene la expectativa de un acontecimiento que es la entrega del listado de abogados notarios de la Junta Nominadora que ha elaborado la Junta Nominadora al Congreso Nacional para que este poder del Estado escoja a los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo he revisado hoy todos los medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos, todos los medios de comunicación. Y la verdad que no me cabe la menor duda que este es el tema principal de hoy. Este es el tema más importante de hoy. Si desde hace varios meses es el tema que ha generado más expectativas, se imaginan hoy cuando la Junta Nominadora va a entregar la lista. Ese rostro que ven ustedes ahí, en la esquina superior derecha de la pantalla, es el de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, que nos acompañará esta mañana. Como ya lo hacen también Marilena Savillón, la abogada Marilena Savillón, aquí a mi derecha, lo mismo que la abogada Yulisa Aguilar, que integran la Junta Nominadora. Aquí la verán en este momento. Buenos días a las dos, me agrada tenerlas y decirles que es impresionante la admiración que el trabajo de ustedes y todos los integrantes de la Junta Nominadora ha concitado entre la sociedad hondureña. Parecía difícil lograrlo, pero bueno, lo han logrado. El proceso no concluye. Me imagino que la presión sobre ellas y todos los miembros de la Junta Nominadora es lo que yo me imagino, pero en el transcurso del programa, ellas ratificarán o no. Hace unos días decíamos, estos son los momentos que más presión han de tener porque ya se encuentran evaluando los resultados de todas las pruebas a que se sometieron los autopostulados. Pero sí, han concitado el respeto, la admiración por el esfuerzo que han hecho para sacar en corto tiempo adelante esta lista. No ha sido fácil, me imagino. Ayer justamente dejamos en el noticiero estelar de Honduras, TN5, para el cuarto segmento, todas las noticias relacionadas con la Junta Nominadora. Y la mayor parte eran reacciones favorables al trabajo que ha hecho esta Junta. Y es bueno, entre hondureños, decirnos, hey, lo has hecho bien, porque generalmente es una sociedad que convive, pero en el enfrentamiento, en el disenso, que no es malo, pero aquí mucho convivimos con la descalificación, en no reconocer las potencialidades de las otras personas, las virtudes de las otras personas. Ayer, por ejemplo, escuchamos al rector de la Universidad Autónoma, Francisco Herrera, afirmando que no quiere imaginarse qué pasaría si el Congreso Nacional no respeta la lista de la nominadora. La Red Honduras alentando a la Junta a conservar autonomía y pidiéndole a los partidos políticos no atizar crispación, articulación ciudadana, destacando la función de la Junta Nominadora y pidiendo a la ciudadanía seguir vigilante en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Así que, bienvenida, Alice, es un placer. Bienvenida, abogada Marilena Savillón, es un placer, igual que la abogada Yulisa Aguilar. ¿Qué tal, abogada? Gracias, un placer saludarles. De última hora, en los próximos minutos, la lista de los nominados. Es una broma. Es una broma. Sería un irrespeto, la verdad, que adelantaran. Aunque yo le voy a decir algo. La Junta Nominadora pasada, y justamente este programa, se encargó de adelantar 6 horas antes de que conociera la lista del Congreso Nacional los nombres en la pasada elección en el Congreso de la Corte Suprema. Pero no es correcto. No es correcto. Precisamente porque la lista la debe conocer primero el Congreso Nacional.
Y ayer yo en la noche, porque el periodista siempre piensa en lograr la información, verificándola y lanzarla de primero. Si eso no solo sucede en Honduras, en todo el mundo, los periodistas trabajamos, entre otros objetivos, en divulgar la noticia de primeros y con responsabilidad. Pues yo decía, ¿qué haría si consiguiera la lista de denominados? Eso pensaba. Entre las 12 y la 1 de la mañana de hoy, ¿qué harías si llegaras al programa y ya tuvieses la lista? Hace 7 años la divulgué. No. Le diría a la gente que este año no la divulgaría, porque sería atentar contra un proceso en el que casi todos hemos contribuido a que se realice con mucho equilibrio, porque sabemos que el país todavía sigue fraccionado, que hay demasiados intereses en juego, que hay mucha sensibilidad. Y si yo la divulgo sin antes haber llegado al secretario y al presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, me imagino cómo reaccionarían y diría, hasta tratarían de decir, eso es ilegal lo que se ha hecho, descartamos esa lista y a mí en este momento me interesa más la estabilidad del país. Ese fue el puntito clave. Antes de divulgar la lista, me interesa más la estabilidad del país, el porvenir del país, la seriedad de nuestras instituciones, y no la hubiese lanzado. Aunque la abogada Yulisa me la hubiese dicho, Renato, tome, láncela. Pero no se lo hubiera dado. Yo sé que no me la hubiese dado. Yo sé que no me la hubiese dado, ni la abogada sabía igual. Pero bueno, yo en el escenario ese de que la hubiese tenido, no la hubiese lanzado, para no dañar, para no manchar un proceso que ha costado mucho. Así que me quedo con que en mi idealismo pude tener la lista, pero que no la tengo para comenzar, y aún teniéndola no la divulgaría. Carlos Hernández en la ciudad de San Pedro Sula. Carlos está en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Qué privilegio el nuestro, Renato, estar con este grupo de mujeres talentosas haciendo un trabajo extraordinario. Yo me sumo a lo que usted decía y creo que tenemos que aprender a reconocer esas cosas buenas que pasan en nuestro país, como es este trabajo que ha hecho la Junta Nominadora. Bueno, qué bien miro a Carlos Hernández. Sí, qué bien miro a Carlos Hernández, saludable. Qué bien lo miro. Qué buen comienzo de 2023, Carlos. Gracias, Renato. Y debería ser el propósito de todos, mejorar nuestra salud, y la salud se mejora con la alimentación y el ejercicio. Qué bien. Pues, ¿qué es lo que está haciendo en las últimas horas la Junta Nominadora? Aquí se los resumimos en esta nota que nos ha preparado el periodista José Miguel Barahona Álvarez. No sé si ya terminaron de elaborar la lista. No sé si después del programa van a reunirse y terminar de hacer la evaluación, redactar el documento para enviárselo al Congreso Nacional de la República. De hecho, no sé absolutamente nada de lo que a las 7:10 de la mañana tiene la Junta Nominadora. Vamos a preguntarles después de presentarles esta nota con José Miguel. La nominadora trabaja a todo vapor en el análisis de los 82 expedientes de postulantes que continúan en el proceso. Para seleccionar al menos 45, cada una de las 7 organizaciones llenarán la matriz de evaluación con diferentes puntajes que posteriormente serán promediados para definir la calificación final. Como es todo promediado, realmente, digamos, que un sector se desencante o afecte mucho o apoye mucho la postulación, la entrevista de una persona, al final todo se promedia.
Y ese es, digamos, lo sano del proceso, porque van a ser los números los que van a hablar. La matriz de evaluación técnica incluye 3 requisitos: integridad personal y profesional, que valora desde el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales hasta las relaciones laborales y familiares. Este aspecto tendrá una valoración de 25 puntos. La ética profesional, con un puntaje del 20%, indagará en las relaciones profesionales con clientes, usuarios o empresas que presenten objeciones éticas, la ausencia de procesos disciplinarios y de comportamientos o discursos discriminatorios. Mientras la idoneidad y capacidad técnica, con un 55%, analizará los méritos académicos y profesionales, la trayectoria profesional representativa de la experiencia que el cargo amerita y los conocimientos jurídicos, incluidos en especializaciones vinculadas al puesto. Así es que esta es una acumulación de puntaje que al final nos dirá quién va o quiénes van a ocupar en orden descendente el primer lugar hasta el último en la nómina de estos 45 o más. Desde la academia esperan que la lista de al menos 45 esté conformada por profesionales de alta catadura moral, ética y profesional, y sobre todo que el Congreso Nacional elija las mejores 15 opciones que contribuyan a mejorar la imagen del Poder Judicial. Esto es importante precisamente porque la justicia no ha sido precisamente el fuerte de nosotros en Honduras. Esto lo manifestamos localmente, pero sobre todo internacionalmente se nos señala de manera constante con este tema. Y esto, por lo tanto, le da a Honduras una dificultad precisamente porque la inseguridad jurídica aleja las inversiones. El objetivo de la nominadora es remitir este viernes 20 de enero el listado de los 23 mujeres y 22 hombres mejor evaluados al Congreso Nacional. Honorina Rodríguez, Renato, buen día, felicitaciones por tener a mujeres en el programa. Bueno, Honorina, muchas gracias. Voy a leer textualmente el mensaje. Felicitaciones por tener a mujeres en temas de país. Saludos para usted y sus invitadas e invitados. Bien, qué bien. Honorina es del Foro de Mujeres Políticas. Correcto, así Honduras. Alice, ¿qué expectativas hay en la comunidad internacional? Y qué mejor que la respuesta nos la dé la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford. Respuesta que vamos a tener inmediatamente que Luz Madrid nos presente el título del programa de esta mañana del viernes 20 de enero. Lucecita. Buenos días a todos, feliz viernes. El tema del día usted también puede comentar a través de diferentes medios, redes sociales, WhatsApp, aquí en Frente a Frente. El tema de hoy viernes. Un viernes para agradecer el trabajo transparente de la Junta Nominadora. Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también redes sociales @FrenteAFrenteHN. También recuerde que ahora puede dar la cara aquí en Frente a Frente solicitando a través del WhatsApp 9950-8177 un link de Zoom para poder conectarse y dar la cara. Un viernes para agradecer el trabajo transparente de la Junta Nominadora. Nos sumamos a ese pensamiento generalizado que hay en Honduras. Igual, nosotros agradecemos como medio de comunicación, como periodistas, el esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres, 14 propietarios y suplentes que integraron, o que integran, mejor dicho, porque no ha sido disuelta todavía, esta Junta Nominadora que en unas horas va a entregar el listado de al menos 45 candidatos al Congreso de la República. Le preguntaba a Ali Shackelford cuál es la expectativa que tiene la comunidad internacional en este momento sobre el trabajo de la Junta Nominadora, sobre la elección de los magistrados, y qué mejor que usted, que canaliza a la comunidad internacional con ese cargo de coordinadora residente en Honduras del Sistema de Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos también, feliz año. Este è un momento di grande speranza per Honduras e penso che il tema è la speranza, veramente, assicurare che veramente que hay esperanza que en este país el Estado de Derecho, y cuando hablamos exactamente del hecho que tú no ibas a compartir la lista, también se la tenía, este Estado de Derecho, claro, respetar la ley.
Entonces, es un momento para que Honduras pueda verdaderamente reforzar su esperanza que el Estado de Derecho se puede fortalecer, que se pueden hacer procesos en manera transparente, respetuosa de la ley y de la Constitución, con una articulación de diferentes actores, que vienen también de perspectiva política diferente. Entonces yo pienso que esto es un momento de grande esperanza, hay confianza en la Junta Nominadora, en el trabajo que se ha hecho. Soy la primera a decir que hay muchas lecciones aprendidas seguramente, y pienso que parte del trabajo será no solo presentar la lista, pero asegurar también que todas las lecciones aprendidas se pueden bien documentar y redactar para asegurar que el próximo proceso se pueda mejorar, en respecto de las personas que se sienten que no han tenido necesariamente espacio en este proceso. Pero es la primera vez que hay una Junta Nominadora que se ha elegido en manera transparente en muchas de las organizaciones, en las instituciones que lo representan, una Junta Nominadora que ha mantenido siempre una comunicación con el externo, que es muy importante, una comunicación, una actualización de la ciudadanía, una transparencia y un llamado también a la ciudadanía de participar en cierto momento, como por ejemplo participar en la pregunta, en el contexto de la fase de entrevistas y todo esto, y las tachas. Bueno, hay varios procesos que son verdaderamente ejemplares y reconocemos esto y valoramos esto, y yo celebro esto, porque Honduras, en parte tú lo comentaste también, tenemos esta narrativa siempre en Honduras que todo es negativo, que todo no funciona, pero mira, aquí tenemos un grupo de hondureños, de hondureñas que están haciendo un trabajo encomiable, independientemente, como digo, de una serie de mejorías que se tiene que hacer. Entonces, es un momento para que Honduras pueda tener más esperanza, celebrar y naturalmente mantener la vigilancia en el proceso, porque la veeduría social, la veeduría de la sociedad civil, tú mencionaste algunas de las organizaciones que están mirando a esto, como la Red de Equidad Democrática, la Articulación Ciudadana y todo, esto es muy importante, tener la ciudadanía también que haga presión, que haga también llamados a la Junta y otros actores. Y naturalmente ahora los ojos son naturalmente estarán en las próximas horas, en los próximos días, con el Congreso Nacional y verdaderamente la capacidad de los líderes de la lideresa en el Congreso Nacional de llevar a cabo el proceso exactamente como lo indica la Constitución de Honduras. Muy bien, muchas gracias. Y a Carlos Hernández, ¿cuáles son los sentimientos que priman en este momento como coordinador de la SJ cuando estamos llegando al momento culminante de este trabajo de selección que ha hecho la Junta Nominadora, que está a punto de entregar la lista al Congreso, Carlos? Bueno, muy positivo. Mira, desde la SJ hemos venido trabajando desde el inicio del proceso. Tenemos una misión de observación internacional de 4 destacados abogados con muchísima experiencia observando elección de altas cortes en la región y también en Estados Unidos, México. Y bueno, hemos estado observando, hemos mantenido una permanencia en todo este proceso, y al igual que lo decía Alice, pero gran parte de la población, muy positivo este trabajo. Yo creo que nos ha dejado esa sensación de que podemos hacer las cosas de manera correcta, pero también es un mensaje para los políticos. Mira, en este proceso, ahora la siguiente etapa va al Congreso Nacional. Sí. Yo creo que es el mensaje de decirle la sociedad civil, la academia, los distintos sectores en la Junta Nominadora han cumplido, y han cumplido a pesar de que obviamente es un contexto complejo en el país, pero a pesar de todo eso han hecho ese trabajo de manera efectiva. Ahora corresponde a los y las diputadas actuar con mucha responsabilidad, anteponer cualquier interés particular y tomar sus decisiones de cara a fortalecer el sistema de justicia en el país, y que al final, ojalá, Renato, que al final de este proceso podamos tener una opinión muy positiva de todo el proceso, de la Junta Nominadora, el trabajo que han hecho los distintos sectores de la sociedad observando, pero también la clase política, que con madurez logren los consensos necesarios y podamos tener una nueva Corte Suprema de Justicia y empezar a trabajar para lograr que Honduras pueda superar los obstáculos que tiene, las dificultades que tiene, y fortalecer el Estado de Derecho en el país.
Y qué bien que le estemos poniendo este ingrediente de esperanza al Estado de Honduras, porque miren la encuesta de Sid Gallup que hoy publica diario La Prensa. El 66% cree que Honduras va por rumbo equivocado. Qué bueno entonces que hoy hagamos un punto de inflexión. Si la mayor parte de los hondureños creemos que el país va por el rumbo equivocado, hay que revertir ese camino hacia el atolladero. Hay que revertir ese camino hacia la autodestrucción, hacia la precariedad, hacia el Estado fallido. Y qué mejor que sabiendo elegir una buena corte. Una buena corte que de momento nos agrada decir ha tenido un proceso de selección que, aunque ha habido cuestionamientos por los que en el camino quedaron, la mayor parte de hondureños y de la comunidad internacional valora lo que hasta el momento se ha hecho. Y eso es importante y ese es el ingrediente positivo esta mañana cuando aparece esa noticia que el 66% cree que Honduras va por el rumbo equivocado. ¿Cuáles son los sentimientos que priman ahora mismo en la abogada Marilena Sabión a escasas horas de que se entregue esa lista al Congreso? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Y los nominados son... son bromas. Es imposible tener siquiera nombres ahorita, ya le vamos a explicar por qué. No, la verdad que con mucho entusiasmo, yo siempre lo he dicho, Renato, que es una honra formar parte. Imagínese cuántos habitantes tiene Honduras y nosotros como miembros de nuestro sector estar representando, pues es un alto orgullo, un alto honor, y queremos salir pues con el procedimiento correcto, cerrar con broche de oro esta fase que estamos por concluir. No alcanzamos la aspiración nuestra que teníamos de enviar el listado aproximadamente el 17 de enero, sin embargo estamos poniendo todos nuestros buenos oficios, todas nuestras buenas intenciones para enviarlo lo más pronto posible, que ya vamos a hablar un poquito referente a cómo vamos con el desarrollo de esa lista y lo complejo que es, ¿verdad?, para poder ya concluir, además de los otros instrumentos que tenemos que acompañar en el mismo. O sea que ni ustedes mismos en este momento saben los nombres de los al menos 45 nominados. No, es que la práctica de esta nueva Junta es diferente, ¿verdad? Y una de las cosas positivas que yo siempre menciono en los medios es que las pautas de la Junta pues ya han estado establecidas. Y nosotros lo que nos va a arrojar el listado final es la matriz de evaluación que estamos desarrollando. Y eso es lo que nos van a explicar en unos minutos. Vamos a ponernos de pie todos, las y los que estamos aquí, y Carlos, si lo quiere también, en San Pedro Sula, para que nos expliquen por qué a esta hora del día ni los miembros de la Junta Nominadora saben quiénes serán los 45 o más que van a componer esa lista. Ahora, les voy a decir algo, de lo que sí estamos seguros es que al menos 23 mujeres tendrá ese listado. Abogada Yulisa. Así es, muy buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño. Un placer estar aquí con ustedes. Realmente nos sentimos contentas a pesar del cansancio que prima en la Junta, porque hemos de decirlo, hemos tenido unos días agotadores, noches largas y madrugadas cortas. Pero sí, estamos haciendo todo lo posible porque vayan, y lo habremos, que vayan las 23 mujeres y los 22 hombres que establece. Tenemos más hombres, y obviamente 52 hombres, entonces ahí sí ellos están un poco en desventaja porque serán los mejores calificados quienes deben llegar a esta nómina. También analizamos esa posibilidad de enviar más de 45, pero también algunos obstáculos sobre ese punto que todavía no podemos definir. Como lo decía la abogada Sabión, todavía no tenemos claro quiénes podrían integrar esta nómina de 45 personas. Nos falta un análisis que extensivo estamos haciendo. Ayer empezamos a trabajar ya por sectores, en cada sector se integró en su propio equipo de trabajo y pues hemos estado revisando uno a uno los expedientes de los candidatos, de los postulantes, perdón, para efecto de verificar su trayectoria profesional, su docencia, sus publicaciones, su contribución a la academia, todo lo que la matriz de evaluación técnica requiere. Entonces, ese trabajo ha sido arduo. El claustro apenas logró revisar 30 el día de ayer, o sea que nos faltan todavía 52 expedientes que revisar.
hemos sido responsables y no lo vamos a hacer a la ligera. Hay que analizar porque aquí en la matriz se concentra toda la información que hemos recopilado durante todo el proceso. Estamos hablando de la información que nos mandó la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Ministerio Público, el Tribunal, la Procuraduría General de la República. Estamos concentrando toda la información de la Supervisión General del Poder Judicial, Dirección de Personal, es decir, toda esa información, incluido las tachas y denuncias que fueron declaradas sin lugar, están integradas en esta matriz porque en alguna manera, si bien alguna tacha o denuncia no tenía fundamento como para descartarla totalmente, sí podría existir algún reproche ético ahí que podría influir en la matriz de evaluación técnica. Entonces, todo este análisis muy responsablemente lo hemos empezado a realizar desde el día de ayer y continuaremos el día de hoy. Así que también cada sector evalúa individualmente a cada candidato. Y luego todo esto se va a integrar en una sola matriz que ya la tenemos y la suma de los sectores nos va a dar un promedio del puntaje de la persona. Es decir, yo no estoy viendo cómo está evaluando la Confederación de Trabajadores, sino que Claustro evalúa independientemente, Confederación de Trabajadores evalúa independientemente y todo esto va a una suma y a un promedio. O sea, no estamos poniéndonos de acuerdo a decir, mira, favorece a descarta a aquel. No estamos haciendo esto. Cada quien está haciendo un análisis individual porque al final la ley de la Junta exige también que cada sector dé su voto y explique al público por qué estamos decidiendo por tal o cual candidato. Entonces cada sector tiene su apreciación, hay notas que son para todos generales, por ejemplo, la que se obtuvo en el examen escrito. Esa nota es para todos, pero la entrevista es una evaluación que tiene un poquito más de subjetividad porque ya uno analiza la conducta de la persona, su trayectoria, cómo se comportó en el momento de su lenguaje corporal. Entonces hay muchas cosas que analiza cada sector de forma individual. Cuando la abogada Yulis Aguilar dice claustro, de repente algunos no lo recuerdan, ella junto al abogado Gualdo Aguilar son los representantes del claustro de maestros de las facultades de ciencias jurídicas de las universidades hondureñas. Así en la es, Junta pero Nominadora. yo siempre ando a la UTH por aquí. Correcto. Porque entonces, por eso dice claustro, porque representan a los claustros de maestros de las facultades de Derecho de nuestras universidades. Y la abogada Marilena Savillón representa como titular a las centrales obreras, a todos los trabajadores organizados en esta Junta Nominadora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que nos gustaría, Alice, conocer todos los mecanismos que están haciendo los miembros de la Junta Nominadora para evaluar y elaborar el listado final. Yo voy a decir algo, Alice. Después de tantos años de cubrir estos procesos con el modelo de Junta Nominadora, que es un modelo inusual en el mundo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde la transversalidad de la sociedad hondureña, representados en 14 personas, seleccionan a los candidatos de los que el Congreso tiene que escoger a los 15 magistrados. ¿Dónde sucede esto en el mundo? Ahora, yo he dicho que la modalidad se está agotando, que la modalidad como tal se está agotando, pero bueno, ese no es el tema en este momento, de repente lo analizamos más adelante, pero después de la cobertura de todas estas elecciones y el trabajo de selección de las juntas nominadoras que hemos tenido, se lo digo con toda franqueza, y esto que digo no es emotividad, es también el trabajo, el análisis, el contraste de todo lo que he visto. Esta ha sido la junta nominadora más abierta en el manejo de la información del trabajo que han realizado. Y me parece que ha sido la más cerrada para las presiones externas. Es que a esta altura, en procesos pasados, miembros de juntas nominadoras, Renato, si en la casa, si en la granja, si en la finca de fulano de tal, ahí estaban los presidentes de varios poderes decidiendo y presionando a los miembros de juntas nominadoras quienes deberían aparecer en el listado de 45. Por eso digo
y lo digo con mucha convicción y con mucho orgullo, me parece que esta Junta Nominadora ha sido la más transparente en cuanto a abrirse con la información diaria al público y la más cerrada para rechazar las presiones externas de los que históricamente han tratado de manipular la justicia en Honduras, que es lo que queremos evitar. Ya inmediatamente después de la pausa, las abogadas nos explican todo este procedimiento y de hecho Carlos Hernández y Aldi Shackelford, lo mismo que yo, pendientes para preguntar, repreguntar y vertir las opiniones en torno al trabajo de estas últimas horas que realiza la Junta. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Son algunos de los titulares que destaca tunota.com esta mañana. Desde hace 2 meses no dan medicamentos en el hospital Mario Mendoza. Esta nota de la jueza Carla Romero, que ha denunciado a Luis Redondo por supuestas amenazas de muerte. Está interesante esta nota, yo la leí, lo invito para que la lea entrando a tunota.com. Biden inicia el 3er año de su mandato acosado por el escándalo de documentos, pero no es esa la que les quería indicar, sino una que vi, estoy seguro que fue en tunota.com, de un hondureño que le hizo un dibujo de su rostro al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que me llamó la atención. Extraditan a Estados Unidos al hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, que todavía no nos dice quién fue el que le entregó los $75,000 que se llevó de Honduras. Piedad Córdoba tiene esa deuda con nuestro país, Piedad. ¿Quién le entregó esos $75,000? Y la OMS se propone recuperar en 2023 ritmo perdido en vacunación infantil global. Estos son algunos de los titulares que está destacando tunota.com este día. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día, un viernes para agradecer el trabajo transparente de la Junta Nominadora. Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias. Vamos a darle lectura en este momento a algunos de sus mensajes a todas las personas que han escrito al 9773-6065. Buenos días, felicidades por su buen programa. En mi humilde opinión, que como están las cosas en el país y en el Congreso, siento que sería más recomendable que esa lista de aspirantes a magistrados la dieran a conocer primero a todo el pueblo hondureño. Conociendo cómo están las cosas en el Congreso, ya no se confía. Le escribimos desde el occidente del país. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buenos días, felicidades por su buen programa. En mi humilde opinión, las cosas, bueno, este es un mensaje, reenvió el mensaje a nuestro televidente. La presidenta Xiomara utilizó en su discurso de toma de posesión la lucha de Guapinol, pero en el desarrollo de su gobierno solo hemos obtenido ambientalistas asesinados. Igual ha pasado con el pueblo garífuna. Se necesita que el gobierno deje de ser blando ante extractivistas. ¿Qué puede garantizar la nueva Corte para estos conflictos de país? Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buenos días a todos. Excelente trabajo de la Junta Nominadora. Hasta el momento han hecho lo mejor y esperamos que esos 45 postulantes sean personas con ética e imparcialidad. Los hondureños queremos una Corte Suprema de Justicia que no vaya a favorecer los caprichos de la familia Zelaya Castro y sus allegados, ya que muchos de ellos que van como magistrados son familia de los que gobiernan y tienen cuentas pendientes con la justicia. Esperamos que los señores diputados, quienes dirigen una junta directiva ilegal, respeten este listado y no vayan a manipularlo para dejarla a la medida de libre. El pueblo ya sabe las intenciones que pretende este gobierno. Una junta directiva del Congreso Nacional ilegal, ¿cómo quedaría una Corte Suprema de Justicia? Buen día al equipo de Frente a Frente. Estoy satisfecho del arduo trabajo de la Junta Nominadora en la elección de los 45 postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Espero no llevarme un mal sabor de boca cuando en el hemiciclo legislativo decidan elegir magistrados a su paladar para sus propios intereses personales, apañar corrupción, seguir en impunidad y demás excesos. Se tuvo que decir
y se dijo. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Pero a nadie le debe quedar un amargo paladar si el Congreso elige entre los 45 que envíe la Junta Nominadora. A nadie le debe quedar mal paladar si se supedita el Congreso a elegir entre los 45, porque esos 45 que envíe la Junta Nominadora son los mejores de todos los que se autopostularon. En eso debemos estar claros. Tampoco debemos empezar a decir que el Congreso Nacional, si elige estos 15 entre los 45, eligió gente afín en función de sus intereses. No, los 45 son los que le envió la Junta Nominadora. Bueno, hubo un televidente que dijo, por favor, antes que le envíen la lista a los congresistas, en una conferencia, publíquenla para que nos demos cuenta los hondureños. Y yo no sé si escuché mal, pero por este lado fue una de las dos que dijo, y lo estamos pensando, que el listado lo conozca primero el pueblo hondureño en una conferencia que vamos a hacer. ¿Es así, abogada Sabión? Bueno, al final, ¿verdad?, estamos cumpliendo un deber ciudadano y lo correcto y adecuado es que todas las personas lo conozcan y que más que el pueblo hondureño lo conociera. Dentro de lo que estamos pensando para dar el listado final podría ser una de esas, hacer una conferencia y emitir el listado oficial. Sin embargo, ya el día de hoy vamos a determinar efectivamente cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente es una idea que la Junta igualmente la está valorando, precisamente por el tema de la observación constante que hemos tenido de la sociedad y el pueblo hondureño, y que como Junta hemos tenido la oportunidad de darle esa participación activa a la ciudadanía y al pueblo hondureño, como usted mencionó, a través de 2 momentos, como usted mencionaba, en las denuncias y tachas, que bueno, fue una cantidad bastante significativa, y después también en la entrevista que el pueblo preguntaba, y nosotros éramos los voceros de ellos a hacer las preguntas a las personas que para tal efecto desarrollábamos cada una de las entrevistas en temas principales como lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Casos de ambientalistas, caso de la necesidad de una CICI, golpe de Estado, tema de mujeres, en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces se le ha dado ese conocimiento y ese derecho a la ciudadanía, que también era una deuda que se tenía. Entonces como Junta también tenemos a bien a pensar de esa manera también de dar a conocer, igualmente no solo el listado, Renato, porque nosotros también tenemos la obligación de emitir un informe de todas las fases del proceso, y no solo un informe de todo lo que pasó, del funcionamiento de la Junta, sino que recomendaciones y conclusiones que nosotros como Junta estamos tomando a bien hacerlo. Entonces, estamos trabajando tanto en la matriz de evaluación técnica como en el informe que vamos a emitir al Congreso Nacional, y tenemos que darlo a conocer ambas cosas. En lo personal, abogada Yulisa Aguilar, ¿se inclina usted como miembro de la Junta Nominadora en revelarle los nombres y todo este informe primero al público hondureño? Es que fíjese, Renato, que sería muy difícil que el pueblo hondureño no lo conozca. ¿Y sabe por qué? Porque nuestras sesiones son públicas y están transmitidas por Facebook. Entonces nosotros ahí vamos a ir haciendo valoraciones y la gente va concluyendo de quién se trata la persona. Yo me asombro de cómo los periodistas, por ejemplo, ya van concluyendo quién es quién, y ellos han hecho un análisis, ustedes han hecho un análisis de las personas. Entonces sería muy difícil que nosotros, que la comunidad hondureña no se diera cuenta de quién se trata. Entonces vamos a hacer una votación a través de las redes sociales, y obviamente las personas lo van a conocer. Entonces, evitar la especulación también es importante, y en ese sentido me parece a mí más idóneo que se dé a conocer mediante una conferencia de prensa. Incluso yo le sugería, pues pongan, es un tema de país. Entonces, una cadena nacional, porque efectivamente nosotros tenemos que dar en cuenta a la población hondureña sobre este listado, y en cada votación vamos a explicar el por qué cada sector vota por tal o cual persona. Entonces eso se va a ir sabiendo, así que las personas van haciendo sus cábalas, como dicen ahí, y evitamos la especulación. Así que sería mejor y lo más prudente darla a conocer antes, para efecto de luego entregar al Congreso el informe. Ese trabajo lo hacen hoy, ¿verdad?
No, es difícil, es muy difícil que nosotros... No, pero hoy tienen que entregar la lista a ustedes, al Congreso. Nosotros tenemos hasta el 23, hasta el lunes 23 para entregar al Congreso Nacional, según la Constitución de la República. Nosotros nos proyectamos inicialmente a hacerlo para el 17, pero por los retrasos en los procesos de tachas y denuncias, hemos atrasado el proceso y, por tanto, aspirábamos a hacerlo hoy. Pero este es un trabajo muy arduo, muy delicado y debemos ser muy responsables, así que será muy difícil que lo terminemos este día. Bueno, pues entonces estamos haciendo mal el cálculo todos los periodistas, porque hoy los titulares que yo he visto en los medios impresos, y ayer mismo nosotros titulamos que la lista se entregaba hoy, pero por lo que me están diciendo no se entrega hoy. Es que nosotros mencionábamos la posibilidad de poderlo enviar el día de hoy, ¿verdad?, en horas de la tarde, o a más tardar el día lunes. Sin embargo, en el análisis que vamos haciendo de cada uno de los expedientes, como secretario le doy fe que ayer llegamos hasta el número 30 y salimos a las 10 de la noche, 10:30. Entonces, para hoy tenemos 52. Va a ser un tanto difícil poderlos revisar todos, hacer el listado, el vaciado de la matriz total, revisar el informe. Entonces, es bastante complejo asegurar que hoy lo remitimos. Bueno, pues, esto no nos quita la expectativa. Entre más tiempo, mejor trabajo. Lo importante es que está haciendo un análisis exhaustivo. Claro, porque mire, el titular en primera plana de la prensa, Junta entrega hoy lista de 45 candidatos a la Corte. Me voy a la tribuna, Junta nominadora enviaría hoy el listado de 45 candidatos. Está más acertado este titular, enviaría. Pero todos dábamos por hecho que hoy se entregaba. Pero eso no importa, lo importante es que hagan un buen trabajo exhaustivo, analítico, para que luego envíen ese listado al Congreso. ¿No es así, Alice? Absolutamente, yo pienso que primero de todo la prensa tiene también responsabilidad de manejar muy cuidadosamente su mensaje, también la información. Constitucionalmente la Junta tiene hasta el 23, entonces dámosle tiempo. Para mí, yo diría, tómase todo el tiempo hasta el 23 para asegurar que el trabajo se ha hecho bien. Claro. No poner presión, esta presión que seguimos poniendo en esta pobre Junta nominadora es también algo que tenemos que reflexionar. El otro punto es naturalmente la transparencia. Yo pienso que naturalmente ese estuvo siempre el espíritu de esta Junta nominadora, el espíritu de este proceso, y la transparencia es crítica para la democracia. Y al final la transparencia es con el pueblo hondureño, con las mujeres y los hombres de Honduras, y ellas son los que tienen que tener esta información naturalmente, y después el Congreso como representativo del pueblo hondureño, el Congreso mismo tendrá naturalmente su trabajo. Y para nosotros lo que siempre valoramos es que ahora, esta vez, la lista de los 45 ha ido a través de un proceso de revisión y de calificaciones profesional, per il quale los 45 y las 45 van a ser personas con idoneidad, integridad, competencia. Entonces después lo que pasa en el Congreso alrededor de las dinámicas que no podemos naturalmente non pensare che non van a ser políticas, perché è un contesto che passa in muchos países, però all'interno di un gruppo che è idoneo, competente, íntegro y que responde a estos valores que son así importantes para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Honduras. Claro. Haciendo también referencia naturalmente a algunos de los comentarios, los temas que estamos enfrentando en Honduras alrededor de los defensores de las defensoras de derechos humanos, alrededor de la impunidad en el femicidio, requiere una Corte Suprema de Justicia íntegra y competente, con hombres y mujeres que pueden llevar este trabajo adelante. Muy bien, muy bien. Pero no tendría sentido que ustedes, respetando la ley, envíen en el listado 23 mujeres y 22 hombres si el Congreso no respeta esa proporcionalidad de la lista. Ya en el momento de la elección se decide por poner más hombres que mujeres, porque la verdad que necesita la próxima Corte Suprema de Justicia tener esa sensibilidad ante este fenómeno de los feminicidios, Alice.
Bueno, las mujeres son, si no erro, más del 50% de la población de Honduras. Y también eso. Entonces pienso que las mujeres necesitan y requieren naturalmente su representatividad, pero también es un país extremadamente patriarcal, extremadamente machista, que requiere también un acceso a la justicia da parte de estas mujeres que ya no están con nosotras hoy porque fueron asesinadas de su pareja o expareja y que se quedan todavía impunes. Entonces sí, si estamos todos y todas a la expectativa de una Corte Suprema de Justicia que reconozca que los temas de los defensores y defensoras de derechos humanos, los temas de igualdad de género, los derechos de las mujeres son críticos para la democracia de este país y su Estado de Derecho, junto a muchos otros temas como la corrupción, naturalmente no podemos no mencionar otro, pero yo pienso que el Congreso tiene una responsabilidad. En ese sentido, el proceso ha sido así transparente, así respetuoso del marco legal del Estado de Derecho que el Congreso tendrá verdaderamente que tomar su responsabilidad también en respetar verdaderamente la idea que está atrás, no solo de la Constitución, pero de la nueva ley de la Junta Nominadora que ellos y ellas mismas aprobaron. Sí, Carlos, es que hay un vacío, porque mira que la ley establece que la lista que envíe la Junta debe estar conformada por 23 mujeres y 22 hombres. Pero el Congreso no tiene la obligación de respetar esa proporcionalidad cuando elija a los 15 magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que ahí es justamente parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y me gusta que estemos hablando de eso porque incluso algunos diputados ya se han pronunciado en ese sentido, como tratando de justificar de que no necesariamente van a respetar esa paridad que ya establece la ley en el caso de la Junta Nominadora. Creo que es la gran oportunidad que tenemos ahora y por eso yo decía al inicio, el Congreso Nacional, los y las diputadas tienen la oportunidad de reivindicarse con la sociedad hondureña, con todas esas deudas que hay, y una de ellas es justamente el tema de la paridad y la participación de la mujer. Así es que animarles, exhortarles a que aun cuando la Constitución no les obliga a respetar eso, creo que los números, o sea, las mujeres son mayoría, pero al final yo creo que nos han demostrado a lo largo de la historia y en el caso de la impartición de la justicia, mira, la mayoría de los jueces y de los que imparten justicia son mujeres en este país. O sea, ese es un tema que también hay que valorar. Así es que ojalá lo puedan hacer. Y por último, yo solamente quiero agregar, el trabajo de la Junta Nominadora demuestra que al final la transparencia tiene un beneficio. Y esto a oídos de todos los políticos. O sea, la diferencia que ha marcado esta Junta Nominadora es justamente lo que ya decía la abogada Yulisa ahora, esa transmisión, esa apertura a los distintos sectores de la sociedad, a los periodistas para observar en tiempo real lo que está pasando, es lo que hoy nos tiene con esta sensación y nos tiene celebrando lo que se ha hecho a través de los últimos meses con la Junta Nominadora. Ojalá que quienes están en el poder, quienes ostentan un cargo público puedan tomar como beneficio, como referencia esto para sus actuaciones y poder entonces todo el país darnos cuenta que al final la transparencia nos beneficia y es un ingrediente importantísimo para lograr reducir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y poder reducir la impunidad, que es un problema serio que tenemos en el país. Y gracias, Carlos. El caso de las mujeres de manera muy particular. Después de la pausa, entonces, tanto la abogada Yulisa Aguilar como la abogada Marilena Savillón nos van a explicar qué es lo que están haciendo desde ayer, cómo están evaluando para obtener ese listado de 45 abogados notarios. Atentos porque venimos a una parte sensitiva, importante, transparente y democrática del programa. Que venga la Junta Nominadora y nos diga, de esta manera evaluamos. Y los 45 que enviemos, los 45 nombres que enviemos al Congreso Nacional fue producto de esta evaluación. Este fue el puntaje para cada uno de los exámenes o de las pruebas a que se sometieron todos los postulantes. Eso es transparencia, eso es democracia, eso es rendición de cuentas. Así que después de la pausa continuamos con esta actividad.
Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Felicitar a la Junta Nominadora por su excelente trabajo. Se han ganado el respeto y cariño de la mayoría. Queda demostrado que sí podemos y que el cáncer de Honduras es su clase política. Esperemos que este Congreso enfermo con un presidente sin carácter no arruinen este trabajo. Creo sería mucho mejor que ellos, la Junta, hubiesen elegido los 15 magistrados. Mi única observación es que en la idoneidad no vi que incluya puntaje al carácter, y es importantísimo tener magistrados con temple, no tener más títeres del Ejecutivo de magistrados. Continuamos con más mensajes. Buenos días. Renato, un saludo a sus panelistas, mujeres muy inteligentes que se merecen todo nuestro respeto. Han hecho un excelente trabajo la Junta Nominadora. Dios les bendiga. Definitivamente hay que agradecer a la Junta Nominadora por su excelente labor. Ojalá se fortalezca la ley de la Junta Nominadora para ir mejorando cada año. Solo esperemos que los diputados, con su terquedad y arrogancia, no pisapeen tan loable labor de los distinguidos miembros de la Junta Nominadora. La Junta Nominadora ha hecho un trabajo eficiente, transparente y confidencial. Está demostrado que un grupo de magistrados, acaba de enviar un último mensaje, que un grupo de hondureños pueden hacer un buen trabajo. Ahora insto al Congreso Nacional a hacer su trabajo. Si no lo hacen, el pueblo y la patria os juzgará. Buenos días. El pueblo debería de conocer la lista de los 45 nominados. Buenos días. La lista de los seleccionados enviados al Congreso sean divulgados en cadena nacional. Muchas gracias. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Y me parece que para darle la sobriedad, la importancia que tiene todo este proceso, que no es mala la idea de que se convoque a una cadena de televisión y radio de unos 30 minutos para que ahí se lea el informe y se dé la lista. Hay que comunicarse con la institución respectiva para que comience ese procedimiento y alguien diga, sí, vale la pena que este momento histórico del país en que tenemos la expectativa se transmita en cadena de televisión y radio. Bueno, es el momento para que nos digan ustedes cómo se evalúa para obtener los mejores porcentajes y elaborar esa lista de 45. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, aquí tenemos nosotros la matriz de evaluación técnica. Vamos a explicar que está integrada por 3 componentes, y el primero pues se refiere, si no me equivoco, a la trayectoria profesional, a la integridad de la persona, que trayectoria profesional, y tenemos varias situaciones. Una es la buena conducta profesional, que nosotros la vemos en estas 4 ítems, en un primer indicador. Esos 4 ítems: el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales de cualquier tipo. Y aquí hemos recogido información de estos lugares. Si ustedes se fijan acá, la unidad de inteligencia financiera, las constancias del Servicio de Administración de Rentas, que hicimos un proceso de investigación en la SAR, en aduanas, en las alcaldías, en el Instituto de la Propiedad, la solvencia municipal y el Colegio de Abogados. Cada una parte de estas lleva un puntaje que nosotros encontramos en este lado, y cada uno va sumando a la persona. Luego, este es el primer indicador. Perdón, Yulisa. Y también, en esta primera fueron unos de requisitos que nosotros dimos a conocer y exigimos a las personas que deberían de presentarlos. Y aquellos que no presentaron se excluyeron del proceso porque era un requisito. Por ejemplo, el tema del SAR, la solvencia del Colegio de Abogados, y mucha de esa información lo dieron los mismos autopostulantes y corren en los expedientes de mérito. Y algo importante, por ejemplo, aquí, en estas informaciones, alguna información que proporciona la persona postulante no concuerda con la que nos dan las entidades. Entonces, esa situación también es objeto de análisis, porque son situaciones que van a
a la conducta del profesional que a veces no puede reportar necesariamente Eso va todo. en contra de los intereses de los postulantes. Exactamente. Aunque eso ya también nos permitió toda esa información que dice la abogada Yulisa, excluir del proceso a 4 personas, después del análisis de 15 informes emitidos por la Comisión, por el Ministerio Público, por la Corte Suprema de Justicia, por el CNA, por la Contraloría de Notariado, me las sé todas. Entonces, después de ese análisis exhaustivo que nosotros hicimos, porque era enlazar toda esa información y en algunas oportunidades una misma persona salía en todas, o algunos solo salía en una. Entonces, esas investigaciones y todos esos insumos y esos informes que nos dieron las instituciones en tiempo y forma, que hay que agradecer eso también, Renato, todas las instituciones y organizaciones que nosotros solicitamos esa información, nos la hicieron llegar en tiempo y forma, y eso nos permitió en la primera fase, después de las evaluaciones, continuar la fase investigativa y después de un análisis de todos y cada uno de esos informes, la exclusión de 4 personas. Muy bien. Y hubo situaciones también, Renato, en el que la persona, teníamos unas situaciones que no eran concluyentes ahí, pero que vinieron a ser concluyentes con las tachas y denuncias. Entonces fueron un soporte también para utilizar en tachas y denuncias. Y algunas que no fueron concluyentes en tachas y denuncias todavía siguen así pendientes para analizarlas acá, ahora en esta matriz. Muy bien, continuemos entonces. Luego tenemos la otra parte, que es el reconocimientos públicos vinculados con la trayectoria profesional, cuando, por ejemplo, la persona participa ad honorem en actividades, fomentando el respeto y los derechos humanos. O sea, no es cualquier tampoco reconocimientos de la academia, poderes del Estado, destacando la promoción y defensa y respeto de los derechos humanos. Esa es una gran ventaja que tiene esta nueva ley, que fomenta los derechos humanos, el respeto. Por eso en algunos casos de jueces o magistrados que se han analizado, es que en ocasiones existen algunos tecnicismos jurídicos que vulneran derechos humanos. Por ejemplo, el doble conforme o el doble recurso, que es un criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en algunas tachas y denuncias se denunció a ese extremo, y todas esas situaciones, nosotros no entramos al fondo de las resoluciones jurisdiccionales, pero sí vimos cómo se le protege el acceso a la justicia a las personas a través de esas resoluciones o de esa conducta de un juez o magistrado. Y en eso de los reconocimientos, no solo también en el ámbito judicial, ¿verdad?, sino que también, si usted ve aquí, son reconocimientos públicos con evidencia documental que permite que esta persona postulante haya apoyado organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos, gremiales, que hayan tenido una participación, y pueden hacerlo, lo pudieron hacer comprobar a través de muchas maneras, ¿verdad?, reconocimientos, fotos, cualquier tipo de mecanismo que puedan utilizar. Bien. Continuemos con las otras gráficas, compañeros, para darle más celeridad al proceso en cuanto a la información que nos están facilitando las dos abogadas que integran la Junta Nominadora, de cómo evalúan para sacar ese listado de 45. Bien, y luego tenemos, igual, miren, aquí el tema importante es la integridad personal, esa parte, integridad personal y profesional. Evaluamos también sus relaciones en el ámbito laboral, contractual o cualquier tipo de relaciones familiares. Y aquí analizamos si no tiene, por ejemplo, sanciones disciplinarias, si sus contratantes, sus patronos o con las personas que ha servido les dan buenas referencias, su experiencia en participación en foros nacionales, la ausencia de denuncias del Ministerio Público, especialmente en el ámbito de familia, juzgados de violencia doméstica. También nos ha ocurrido que personas nos presentaron constancias de no tener denuncias o de no tener sentencias, y resultó que el informe del Poder Judicial evidenció que sí lo tenía, lo cual es delicado porque dice, ¿cómo se obtuvo esta constancia? Entonces, este es un tema también de análisis. Y luego, no haber sido condenado por violencia doméstica o incumplimiento o por incumplimiento alimentario, esencial, ¿verdad? La ley lo recogió. No sé si podemos seguir, no creo que no es. Cancelatorio. Luego, es cancelatorio. O sea, esto significa que con uno yo elimino acá 25% del puntaje. O sea, esos son totalmente cancelatorios. No tener sentencias, juzgados de violencia doméstica, Tribunal de Sentencias y Juzgados Penales. También ha ocurrido, ¿verdad?, el hecho de que desde el inicio algunas personas que tenían estas situaciones fueron excluidas del proceso. Luego tenemos en desempeño profesional, que es el segundo ítem, el segundo capítulo de la norma, que es la ausencia de procesos disciplinarios en colegio de abogados, contraloría del notariado o cualquier institución.
Y aquí también tuvimos situaciones de constancias que decían no tener ninguna sanción, pero los informes que nos llegaron reflejaban sanciones. Entonces, o situaciones de esta naturaleza. Así que se hizo una investigación con todo esto, y esto igual, este puntaje completo es cancelatorio. O sea que si tiene una sanción acá, se cancelan los puntos. Todos los puntos se van, ¿verdad? Sí. Luego seguimos la parte de ética, igual. Aquí tenemos una ausencia de denuncias vinculadas con delitos, redes de corrupción, de crimen organizado, violación de derechos humanos, medio ambiente, no haber estado vinculado con proyectos autorizados por violentar derechos humanos, por ejemplo, ser contratista o ser abogado asesor de alguna empresa o alguna organización que está involucrada con la vulneración de derechos humanos, el ejercicio profesional responsable y ético. Todo esto es, como les digo, cancelatorio. El hecho de incurrir en alguna de estas situaciones implica la cancelación del puntaje total. Luego tenemos la 3, todo esto es ética, ¿no? 20% eliminado completamente si concurre una sola. Y luego los conocimientos técnicos, que son el 55%. Este es el que más tiene, el más puntaje tiene. Y esto lo hemos determinado a través de entrevistas, del examen de conocimientos, de la hoja de vida. Por ejemplo, la persona postulante tiene estudios académicos, contribuciones a la academia. Publicaciones, por ejemplo, libros, investigaciones, no son publicaciones en los diarios, son artículos de opinión, sino que contribuye a la academia jurídica con un libro, alguna opinión. También estudios académicos, por ejemplo, aquí hemos hecho un desglose de lo que es maestría. Por ejemplo, si acredita más de una maestría o especialización, tiene 5%, pero si acredita un doctorado incorporado en Honduras, al menos tiene el 6%. O sea, vamos graduando del grado académico que se ha obtenido según el caso concreto. Y tenemos que reconocer que el título se ha incorporado aquí en Honduras, porque hay algunas maestrías que no tienen los requisitos necesarios para la academia hondureña, entonces tienen que ser incorporados. Luego, los conocimientos, que aquí estuvo la prueba de conocimiento escrito, que tenemos un 10%, y no sé si podemos subirlos. Aquí vamos a ver la trayectoria, la experiencia en el sistema universal o el sistema interamericano. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso a ser usuario del sistema interamericano, pero sí lo puede haber hecho, por ejemplo, haciendo control de convencionalidad, según si es juez, o si en sus escritos o si en sus peticiones ha demandado el uso de alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, eso tenían que presentarlo al momento. Algunas personas dicen, hice publicaciones pero no lo acreditaron. Y entonces, pero también eso se toma en consideración en la entrevista, ¿verdad? Por eso era importante el desarrollo de la entrevista, porque eso permitía la manera de que ellos se desenvolvían. Entonces, si en la entrevista lo mencionaban, también se toma en consideración, como usted lo puede ver. Así es, y por eso de repente vieron mucho enfoque en la entrevista del ámbito de derechos humanos. Hicimos bastante enfoque en eso porque eso era un aspecto importante evaluar. Por ejemplo, los conocimientos sobre los estándares internacionales y la independencia de los magistrados. O sea, había alguna persona de repente no conocía algún tema concreto de esto, si esto estaba siendo evaluado. Por eso nosotros dimos un listado de convenios y leyes que debían de ser estudiadas por las personas, y obviamente si es usuario o si es el día al día utilizar los derechos humanos o las convenciones, pues evidentemente esto nos hacía demostrar el conocimiento. Y luego en este ítem, lo podemos subir un poquito, veamos aquí, importantísimo, nosotros tenemos dos apartados en idoneidad y capacidad. Estándares internacionales, el conocimiento sobre los estándares internacionales de derechos humanos, pero también el conocimiento sobre las políticas públicas judiciales con enfoque género. O sea, ¿qué políticas públicas tiene el mismo Poder Judicial que nos ha permitido realizar el enfoque de género? Y aquí vamos viendo el desglose de cada uno, el 15%, y así terminamos con este ítem con 55%. Y ahí, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Por cada una de las personas postulantes estamos revisando su expediente, estamos puntuando esto y además estamos evaluando la entrevista y colocando ya el dato del examen de conocimiento. Quedémonos ahí, ya vamos a continuar, pero la verdad es que me impresiona a lo que se sometieron todos los postulantes. Es una radiografía. Quedar entre los 45
quedar entre los 45 es un privilegio después de haberse sometido a todas estas demandas y pruebas que ustedes exigían. Sí, y la matriz precisamente a nosotros nos permite evaluar a la persona de manera integral, en todo, ¿verdad? Como bien se manifestó, la tabla habla por sí sola. Entonces se establecen de manera integral en todos los ámbitos, tanto en familiar, profesional, ética, desarrollo, apoyo, organizaciones. Entonces nos permite ya hacer un análisis integral de todo el procedimiento desde que la persona presentó la autopostulación hasta este momento, y usted lo puede ver nosotros como miembros de la Junta desde la manera de cómo los participantes, los postulantes presentaron su expediente de postulación, algunos súper organizados, ¿verdad? Con todos los documentos, cajas de expedientes. Entonces la matriz de evaluación nos permite a nosotros evaluar de manera integral, y la entrevista nos permitió ponerle voz y cara a los documentos. Mire, todo este proceso es una radiografía para las personas postulantes, total, ¿verdad? Porque se hace un análisis de todo, incluyendo el tema, como le mencioné, la investigación, que ahí se manda a investigar pues a todas las instituciones correspondientes, y las entrevistas nos da el broche final para nosotros ya pasar a esta fase y poderla llenar. Muy difícilmente entre esos 45 que ustedes van a enviar al Congreso producto de toda la evaluación hecha, muy difícilmente se les haya filtrado alguien que ética, moralmente y con conocimientos, hombre o mujer, tenga cuestionamientos. Sí, estamos tratando precisamente, por eso es la de todos los expedientes que estamos haciendo. Ahorita, por ejemplo, sacamos todos los expedientes, están aparte los 82 expedientes que estamos revisando, y cada uno de los sectores nos estamos turnando cada expediente. Entonces ayer empezamos con 7 y terminamos apenas con 30 a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, porque está analizando específicamente todo eso y haciendo comparación con otros informes que tenemos. O sea, hay un nivel de contraste enorme. Y fíjese que importante, es un trabajo en equipo. Porque, por ejemplo, yo con mi media naranja, que le digo aquí, que me disculpe nadie, pero el abogado Waldo Rivera, nos sentamos nosotros y empezamos a analizar, pero luego cuando lo pasamos a otro sector nos dice, ¡hey, pero le faltó esto, tal cosa! O sea, que algo que se puede pasar para un sector, otro sector nos indica, y estamos haciendo una hoja de control de cada expediente para precisamente asegurarnos de que vaya en detalle toda la información que se consigna en el expediente y que hemos obtenido de todas las instituciones. Estoy percibiendo que es diferente a procesos pasados, donde las centrales obreras presionaban para que sus representantes, porque antes cada institución enviaba a sus propios candidatos. Entonces, ¿qué encontrábamos en un momento como este? Que cada gremio representado en la Junta Nominadora, cada sector transversal de la sociedad representado en la Junta Nominadora, quería que los suyos quedaran entre los 45. Y hoy estoy percibiendo que es un trabajo y un compromiso conjunto por sacar los mejores. Y ni nosotros sabemos, como le manifesté, y me dicen los medios, bueno, saben que yo tengo mucha información, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos llevan en el listado? Entonces piensa que vamos, estos 5 van, estos, y no, porque al final después en el vaciado que nosotros vamos a tener el listado. Renato, esta matriz es una sábana completa, ¿verdad? Porque es todo eso nosotros lo tenemos que hacer por cada una de las personas postulantes, y tenemos un condensado que al final nos tira toda la puntuación por sector que vamos haciendo, pero es una sábana de 82 expedientes que vamos viendo con toda esta información. Entonces lo que hicimos es ya tener, por ejemplo, la prueba escrita, que ya está la nota, entonces se incluyó para que se haga un poco más saludable la revisión de la misma. Carlos Hernández, con todo este rigor y con todo este contenido al que se sometieron los postulantes, yo percibo, porque no quiero dar las cosas por absolutas, percibo que tendremos un listado de 45 abogados, notarios, hombres y mujeres, de los que valdrá la pena cualquiera que se escoja para los 15 futuros magistrados de la Corte Suprema. Sin duda alguna, Renato, mira, yo quiero ponderar otra vez este trabajo de la matriz. Creo que uno de los temores que teníamos al inicio, y yo quiero decirlo acá, es justamente esa evaluación subjetiva que decía la abogada, porque
En Honduras hemos estado expuestos en otros procesos y vemos que cuando hay esa evaluación subjetiva que queda al criterio de las personas que están ahí, es justamente ahí donde está la trampa y donde se logra entonces que entren a los procesos gente que a veces no necesariamente tiene las capacidades. Sin embargo, esta matriz me parece que reduce esos riesgos. Por ejemplo, hablando del tema de integridad, hay algunas buenas prácticas que dice que es importante revisar todo el tema patrimonial, el tema de impuestos, el tema de conflictos de intereses. Y ahorita, escuchando cuando la abogada hacía la presentación, yo decía, bueno, si tenemos la información del patrimonio y tenemos la información del azar, o sea, de impuestos, yo estimo que ellos están tomando en consideración si hay una persona que tiene una gran cantidad de bienes, producto del ejercicio de su profesión, pero de repente está pagando, porque no hay una cultura lamentablemente de pago de impuestos, lo que ellos pagan no es congruente con lo que tienen, obviamente ahí hay un problema de integridad, ¿verdad? O sea, está obviando, está tratando de hacer algunas acciones para no cumplir. O el tema de conflicto de intereses, que me parece también que ese es otro tema que en la cultura hondureña, un país pequeño, suele suceder de manera muy frecuente. Entonces me parece que el tener esos criterios bien definidos en la matriz y por otro lado el que cada sector está haciendo ese trabajo de manera independiente, creo que eso reduce ese riesgo y esos temores que inicialmente teníamos. Así es que me parece muy oportuno también que lo estén dando a conocer. Yo esperaría que al final del proceso, cuando presenten su informe, pues todos estos expedientes, toda esa información, por lo menos lo que puede ser conocido por el público de acuerdo a la norma, nos pueda ayudar para otros procesos, no solamente en una elección de la Corte Suprema de Justicia. Ya pronto vamos a tener el tema de la Fiscalía General, ¿verdad? En menos de un año, que esperaríamos que este proceso, con esta experiencia que hemos tenido, pueda superarse y podamos entonces avanzar. Y por último, otra cosa que me parece súper importante también con la explicación que daban, es el valor que han estado dando al tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y el tema también de la protección de los derechos de las mujeres, porque creo que ese es un tema también cultural que tenemos que avanzar como país y ponerlo desde este nivel. Quizás nos garantice que la próxima Corte Suprema de Justicia tendrá un rol importante para lograr reducir justamente ese problema que mencionábamos de impunidad y desigualdad que hay en el país. Sí. Y como yo recuerdo en esta última década cuáles son los temas fundamentales que el sistema de Naciones Unidas trabaja en Honduras, uno de ellos es el tema de derechos humanos. El otro es el tema electoral. Son como dos objetivos del sistema de Naciones Unidas para contribuir con el Estado de Honduras. Y sobre todo este tema de derechos humanos que se ha primado por parte de la Junta Nominadora y que nos recordaba Carlos Hernández Alich. No, bueno, primero de todo impresionada, verdaderamente esto pienso que lo hondureño y la hondureña tiene que entender el trabajo fuerte atrás de esto. Entonces verdaderamente un reconocimiento y un mensaje y el cambio es posible. El cambio es posible, se pueden cambiar la cosa, se puede cambiar la cosa, manejar la cosa. Esto va a ser también un proceso que puede ser también uno de los modelos de la región. Primero. Segundo, reconociendo que naturalmente, como Naciones Unidas, especialmente el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos ha sido también instrumental, apoyando naturalmente, junto con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, en la preparación de la ley, de la Junta Nominadora y después en el acompañamiento técnico. Con otros acompañamientos. Entonces también valorar en este momento que si trabajamos conjuntamente, no solo a través de los sectores del país, pero con la comunidad internacional puede acompañar, apoyar, como el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pero también otros cooperantes,
verdaderamente se pueden cambiar las cosas y se pueden hacer en manera mejor, así que el hondureño, la hondureña pueden verdaderamente reconocer que el Estado de Derecho se está fortaleciendo en el país y que se puede fortalecer. Porque alguna vez hay un mensaje que aquí nada es posible, que seguimos siempre con lo mismo, algunos de los comentarios también, pero no, hemos tenido elecciones hace un año transparente, pacífica, participativa. Ahora hay un proceso de la Corte Suprema de Justicia que se está haciendo de manera diferente. Son paso a paso, naturalmente hay mucho otro tema muy premiante en el país que sono verdaderamente preocupantes, eso seguro, pero también tenemos que valorar esta experiencia, asegurar que ahora el proceso del fiscal o la fiscal general, sí, el proceso del Tribunal Superior de Cuentas y todo esto vaya mejorando este proceso y allá se fortalece el Estado de Derecho y los derechos humanos, porque al final estamos hablando siempre de derechos humanos, estamos hablando del acceso de cada hondureño, hondureña a la justicia, del acceso a verdaderamente la protección de su derecho a la justicia por los defensores, la defensora de los derechos humanos que siguen siendo asesinados en este país, a las mujeres, a los niños, a las niñas y a todos los que trabajan también para tener seguridad jurídica en la inversión, en el sector privado y otro. Entonces, para Naciones Unidas, naturalmente, este es un proceso hondureño, pero estamos aquí para acompañar, para apoyar y siempre valorar este espacio y seguir allá empujando estos cambios importantes. Recuerden que hace algunos minutos Ali Shackelford le sugería que documentaran todo lo que ha implicado el trabajo de esta Junta Nominadora, para que sirva de referente a próximos procesos. Yo he dicho que el modelo de la Junta Nominadora se ha agotado. Pero, escuchándolas, debo reflexionar. Y voy a comenzar preguntándoles para que me respondan después. Yo sé que ustedes son mujeres sinceras, profesionales, eficientes. ¿Creen que el modelo de la Junta Nominadora, como mecanismo previo a la elección en el Congreso Nacional, está agotado y que el país necesita de reformas judiciales profundas para tener otra mecánica de elección de los magistrados? ¿O, a partir de la experiencia de ustedes, documentándola y perfeccionándola en los próximos 7 años, vale la pena continuar con este modelo de la Junta Nominadora? Porque Ali se atrevió a decir hace en algunos minutos, Ali Shackelford, que este puede ser un modelo para la región centroamericana. La región latinoamericana. O para la región latinoamericana. Escúchese bien, palabras mayores, de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, que este modelo, pero a partir de la experiencia de ustedes, puede ser referencia para América Latina. Entonces, me quedo ahora con la disyuntiva: ¿está agotado este modelo o lo que necesitaba este modelo era perfeccionarlo y disuadir a los factores externos que siempre manipulaban la Junta Nominadora? Eso justamente. Y es que el Estado y el conjunto de la sociedad trabajó tanto y se alió con ustedes para que los factores externos que siempre manipulaban se mantuvieran al margen. Entonces, me gustaría realmente escuchar la respuesta de ustedes después de la pausa. ¿Vale la pena seguir con el modelo? No, ya no, estamos... Ok, ya me lo adelanta. ¿O hay que hacer una reforma judicial profunda para elegir de otra forma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo, vamos a ver, 2024-2031? Serían los magistrados 2031-2038. ¿Vamos con este modelo o vamos con otro? Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias. Continuamos dando lectura a sus mensajes. La Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras, Planapón, felicita a la Junta Nominadora por la excepcional labor desarrollada en beneficio del principio de inclusión en Honduras. El país necesita más ejemplos de compromiso ciudadano. Éxitos. Buenos días, frente a frente. Quiero felicitar a la Junta Nominadora por tan ardua labor. Sería muy buena idea que la Junta publique los 45 seleccionados con nombre y apellido y puntuación obtenida.
Seguimos dando lectura. Muy buenos días. Voy manejando y viendo el programa. Me detuve para opinar. Les escribo desde la ciudad de New Orleans. Me encanta el programa. ¿Qué pasaría si los nuevos magistrados no son del agrado del familión? ¿Será que entonces allí sí van a aceptar que la junta directiva de Redondo es ilegal? Hay muchas cosas que no están claras todavía. Buen día. Las disertaciones de las dos damas de la Junta Nominadora inspiran mucha confianza del trabajo que han realizado. En ese país las mujeres son más honestas que los varones en su mayoría. Muy buen trabajo de la Junta Nominadora, pero no cabe duda de que quien nombra es el legislativo, y eso siempre, la historia lo dice, siempre eligen una Corte Suprema de Justicia al servicio del partido en el poder. Esto nadie lo desconoce y al final sucederá igual. Somos un pueblo con una cultura de irrespeto a los principios. El pueblo sale sobrando, brinque como brinque. En caso de no darse la lista públicamente y sabiendo las maquiavélicas acciones del presidente ilegal del Congreso, que este pudiese incluir algunos candidatos afines a Mel Zelaya y al mismo Partido Libre, y así como la Junta Nominadora, hacer la denuncia y hacer la publicación de la lista y desenmascarar a Redondo. Dice, el trabajo que está haciendo y ha realizado la Junta Nominadora es un muy serio. Los integrantes son muy profesionales y muy amantes de la democracia. Desde la aldea de Coyoles, Caserío Lanchito Lloro, les saluda Wilfredo Salinas. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Y voy a rectificar. Voy a leer... Es el artículo 22 de la ley de la Junta Nominadora. Esto es fundamental, que lo recuerden los diputados del Congreso. El Congreso Nacional no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora. Como decimos aquí popularmente, es matador este párrafo del artículo 22 de la ley. El Congreso Nacional no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora. Quienes hayan sido magistrados en Cortes Supremas anteriores, así como los miembros actuales que busquen la reelección, tendrán derecho, en igualdad con los demás postulantes, a participar en el proceso de selección regulado por esta ley, sujetándose al cumplimiento de todos los requisitos y etapas aquí establecidas. En su elección final, el Congreso Nacional mantendrá la paridad de género, eligiendo no menos de 7 mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Así que rectifico, me retracto y me doy un golpecito en el cachete para despertar, porque había dicho que... Y lo estábamos soplando, sí. Correcto. Porque yo había dicho que era obligatorio para la Junta Nominadora enviar un listado de 23 mujeres y 22 hombres, pero que el Congreso no tenía la obligación de elegir a los 15 en la proporcionalidad con la lista que envía la Junta Nominadora, pero sí tiene obligatoriedad legal. En su elección final, el Congreso Nacional mantendrá la paridad de género eligiendo no menos de 7 mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. O sea que la próxima Corte Suprema de Justicia estará integrada por al menos 7 mujeres. Así es. Así es, ¿verdad? Esa es la intención. Y bueno, es un tema de reivindicación también, ¿verdad? Que las mujeres tenemos que luchar porque eso se respete. Hay ciertas conductas, Renato, que se tienen que desaprender, ¿verdad? Y ese es el momento oportuno para poderlo hacer. Y bueno, el tema de equidad de género y de paridad de género es un eje transversal de la Junta Nominadora y el funcionamiento de la ley. Y ustedes, por ejemplo, lo pudieron haber visto en las entrevistas. Muchas de las preguntas que nosotros hicimos iban orientadas al tema de género, al tema de defensa y protección, al tema de cómo se motivan las resoluciones y las sentencias, porque es necesario. Este no es un tema de moda, Renato. Es un tema de reivindicación de derechos y un tema de justicia a favor de las mujeres, que es una deuda pendiente y que es una alta aspiración de todas las mujeres, y me incluyo como miembro de la Junta Nominadora y como sector también a la exigencia del complemento ideal en el Congreso Nacional, el respeto de equidad de género y la paridad al momento de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Muy bien, antes de escuchar las respuestas de las abogadas Savillón y Aguilar en torno a si este modelo de selección
de la Junta Nominadora para que el Congreso escoja a los 15 magistrados está agotado o no. Voy a escuchar la opinión sobre la misma pregunta de Ali Shackelford y Carlos Hernández. Carlos, me decía Ali, Renato, no hemos ni salido de esta, ya usted ya está pensando en la subsiguiente elección. Pero le digo, hay que ser previsor, Alice, hay que ser previsor. La verdad que hasta antes de esta junta nominadora había mucha insatisfacción en el pueblo, porque siempre quedaban cortes al servicio de intereses políticos y económicos, y eso no nos estaba gustando. Entonces, esta junta nominadora ha venido a reactivar en función de las expectativas que hemos tenido. Por eso pregunto, ¿este modelo está agotado? ¿Debe cambiarse o debemos seguir con él? Así, brevemente, primero Carlos Hernández en San Pedro Sula, sigo con Alice y dejo por último la opinión de estas dos profesionales de las ciencias jurídicas que han vivido desde adentro lo que es un proceso de selección con la junta nominadora. Carlos. No, perfecto. Mira, yo creo que, bueno, tenemos ya, hay que recordar, tenemos que un poquito más de 20 años con este nuevo modelo, que es el resultado también, o es más bien una conquista de la sociedad civil, que en su momento también cuestionamos fuertemente esa repartición histórica que había de dos partidos políticos controlando la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es un modelo que se puede perfeccionar. Justamente hemos estado con varios actores, incluso académicos, hablando un poco sobre esto, y creo que el resultado que estamos teniendo en este proceso nos confirma que lo que se busca justamente es reducir los riesgos de la participación partidaria, política, en la elección, o más bien en la justicia del país, que tanto daño le ha hecho, y por eso esta junta con la participación de distintos sectores. Creo que hay espacios para mejorar, y quiero mencionar uno, por ejemplo, el tema de la participación de la sociedad civil. Al inicio hubieron algunas situaciones donde algunos actores o sectores cuestionamos porque nos parecía que había una intencionalidad de no querer que hubiese una participación amplia, pero reglamentando eso y haciendo los ajustes, y yo espero que a partir del informe que presente esta junta nominadora puedan ellos desde su experiencia poder plantear cuáles podían ser esas reformas que nos permitiría perfeccionar el modelo, porque el tema es que lo que queremos evitar es justamente regresar al pasado, donde el Congreso Nacional, que evidentemente es un órgano político, tome la decisión y al final decidan que la Corte Suprema de Justicia se rija no por principios técnicos de respeto al Estado de Derecho, sino más bien por otros criterios. Alice Shackelford. Bueno, yo pienso que en este momento lo importante es ver verdaderamente cómo fortalecer el proceso que hay. Esto está en la Constitución de Honduras, es el espíritu de la constituente de la Constitución de Honduras. El espíritu es interesante, una representatividad de diferentes sectores y otros. Hay seguramente, yo pienso que allá este proceso tiene que ser un proceso a través del cual se puedan verdaderamente llevar una serie de lecciones aprendidas y revisar donde no funciona, también alrededor de los criterios per los magistrados y la magistrada, alrededor del proceso mismo, alrededor de varias etapas. Pero verdaderamente yo pienso que el esfuerzo que se tiene que hacer ahora, asegurar que este proceso verdaderamente se pueda fortalecer, se pueda documentar, se puede ser también el proceso que mejorado puede ayudar después con el fiscal o la fiscal, el Tribunal Superior de Cuentas y otro proceso en ese sentido, más que iniciar a pensar ya a otro. 20 años que están en la Constitución para la primera vez que se implementa, que se ejecuta en esta manera. Entonces, valoramos esto. Esta es la tercera vez. Sí, pero con esto, con una ley de la Junta Nominadora, una ley en ese sentido, con una ley de Junta Nominadora y con una transparencia, con todo lo que hemos dicho. Entonces, es la primera vez. Sí. Entonces, allá también tenemos que dar espacio para que esto se pueda fortalecer y mejorar también, y naturalmente, bueno, el espíritu de la Constitución es muy importante todavía relevante en el país.
Me decía, no sé si le entendí correctamente, que usted cree que hay que cambiar ya el modelo. Yo creo que hay que mejorarlo en varios aspectos, sí. Y el primero es que creo que a la mitad del periodo de los magistrados deberíamos de hacer una evaluación del desempeño. Esto es importantísimo y debe existir más participación ciudadana. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, me hubiera encantado saber, después de las entrevistas, qué puntuación le daba el pueblo, por ejemplo, a cada persona que había expuesto en su entrevista. Eso hubiera sido interesante saberlo. Pero creo que efectivamente estamos en un modelo que parece ideal e idóneo porque hay participación y en ese hemos beneficiado con mucha participación ciudadana, pero debemos cambiar el sistema de elección de los magistrados a un análisis a medio periodo, para ver cómo se han desempeñado en ese tiempo, qué tanto su actividad ha influido en la mejoría del Poder Judicial y en consecuencia la seguridad ciudadana, porque la evaluación del desempeño es sumamente importante. ¿Usted dice ratificarlos o Exactamente, evaluarlos. O destituirlos? Si fuera necesario. Si fuera necesario. ¿A mitad del periodo? A mitad del periodo. 3 años y medio. 3 años y medio, hay que ver qué es lo que han hecho. ¿Cuáles son los productos que han dado y han reflejado? Por ejemplo, yo espero de esta nueva Corte Suprema de Justicia que democraticen y hagan transparente el proceso de otorgamiento del exequatur de notario. Por ejemplo, o sea, cualquier excusa no es válida para decir que no vamos a darle acceso a las mujeres a obtener ese examen o a los pueblos culturalmente diferenciados, como en el caso que tenemos solamente 4 notarios garífunas. Hay muchos abogados garífunas, muchos abogados de pueblos culturalmente diferenciados que pueden acceder al examen de notario, pero no tienen el amigo o alguien que les ayude. Esa mejoría, ¿lo han hecho? ¿No lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Infórmenos, ríndanos cuentas al pueblo. No solamente es una memoria anual del Poder Judicial que al final del año digan hemos hecho tal cosa. No, evidéncielo, demuéstrelo. Entonces hay que ver y hay que hacer ese cambio radical de la Corte Suprema de Justicia. No siempre es bueno, Renato, no siempre, a mi criterio no siempre es bueno. Hay que ir evaluando y hay que ir ratificando a aquellos que sí han hecho un buen desempeño y obviamente excluyendo a los que no han demostrado su trabajo adecuado. El riesgo que yo miro con su planteamiento es que quien haría eso es el Congreso de la República. Precisamente. Y ahí se manejan muchos conflictos de interés. Y de repente 1, 2, 3, 15 diputados que ha habido una sentencia contra ellos se vengan y dicen a esto me los despacho a mitad de... No, porque ahí hay que ver los criterios que deben de hacerse. O sea, otros países tienen este sistema de que analizan también la actividad que realiza el magistrado o magistrada, por ejemplo el caso de Costa Rica. No hacen una erradicación completa de la Corte y viene una nueva Corte. No, va sesgado, va segmentado el proceso. Porque también otra cosa importante es que hay un problema de doctrina legal y eso nos da inseguridad jurídica. Mire, viene una Corte Suprema nueva y cambia la doctrina legal que hizo otra Corte anterior y esto nos da un problema de seguridad jurídica. Yo he tenido la experiencia de ser magistrada en el Poder Judicial y ya tengo prácticamente desde la Corte de doña Vilma Morales, estoy en el Poder Judicial y he observado cómo viene una sala de lo penal y tiene un planteamiento, viene otra y tiene otro planteamiento y viene una siguiente y tiene un planteamiento diferente. O sea, en 21 años tenemos 3 planteamientos diferentes que nos da un problema de doctrina legal muy serio. O sea, hay que analizarlo. Yo no digo que se haga así radicalmente, pero sí hay que analizar la evaluación del desempeño y más que todo no en el criterio jurisdiccional, sino en el ámbito administrativo. Un minuto, Carlos. No, yo decía que creo que el espíritu, y me parece muy oportuno, y justamente ayer en un diálogo que teníamos con Ali, con el sector privado, hablábamos sobre ese tema. Ese cambio radical cada 7 años nos parece que sí representa un problema y la abogada Yulisa ya daba una explicación. Creo que el riesgo es, si ese cambio depende de una evaluación, creo que sí tenemos el riesgo que tú estás mencionando, pero si logramos evolucionar y se modifica la ley de manera tal que no tengan que cambiar cada 7 años todos los 15 magistrados, quizás eso podría ser saludable para evitar justamente esos riesgos que mencionaba la abogada Yulisa. Ahora mismo yo quiero decir, hemos venido trabajando con la cooperación en todo un modelo de gestión judicial y ahora estamos con el riesgo y el temor de decir, bueno, ¿se va a poder continuar eso para lograr
que haya eficiencia en la participación, en la impartición de justicia, o esta nueva Corte decidirá que hay otro modelo y al final todo ese esfuerzo y esa inversión que se hizo a lo largo de los últimos años, al final se puede perder. Sí. Y concluyó con la opinión de la abogada María Elena Sabión. Bueno, yo creo que sí hay un cambio bastante significativo con la ley del funcionamiento de la Junta Nominadora, que establece una diferencia abismal con la anterior. Con las anteriores. Y por ejemplo en el tema de la autoproposición que podían hacer las personas, ¿verdad? Sin necesidad de un padrino, porque no solo era un sector que tenía un interés, eran todos, ¿verdad? O sea, eran juez y parte, porque obviamente son yo los autopropongo. Entonces se les da un derecho a las personas para que ellos puedan entrar dentro de este proceso, y no solamente a personas que están dentro del órgano jurisdiccional, no solo los jueces y magistrados, sino que a todos, ¿verdad? Por ejemplo, a abogados en el ejercicio libre de la profesión, y también el tema, por ejemplo, de la dirección de la Junta Nominadora. Ese procedimiento ahorita fue al azar, ¿verdad? Por divino, no sé, pero al azar fue el tema de la elección de la directiva de la Junta. Entonces yo creo que hay cambios bastante significativos que nos están permitiendo alcanzar la idoneidad. Como yo le mencionaba la otra vez, no buscamos personas perfectas, porque personas imperfectas eligiendo personas imperfectas también, pero sí acercarnos a la idoneidad, y la ley de la Junta Nominadora nos ha permitido eso, y el reglamento, que eso es bien importante, es un antecedente sumamente fundamental nosotros como Junta haber tenido ese privilegio de crear el reglamento de funcionamiento de la ley de la Junta. No, hay que admitirlo, porque al principio con esa ley teníamos reservas, porque ya saben ustedes qué fue lo que pasó cuando el Congreso rechazó algunos artículos, pero el hecho que no necesariamente el representante del Poder Judicial era el presidente de la Junta Nominadora, ya fue un cambio que ayudó. Trascendental, totalmente. Y segundo, ¿qué hacían los representantes de los 7 sectores? Cuando cada sector proponía 20, ir a pujar al interior de la Junta Nominadora para que los suyos quedaran en la lista. Así es. Y eso se eliminó también con las autopostulaciones. Así es. Estas dos cosas le han dado un viraje tremendo pero hay algo a este proceso. Hay algo importante, que el proceso de las personas que están en la Junta Nominadora sea también transparente. O sea, los procesos de, por ejemplo, el claustro, los procesos que siguió sociedad civil de elección de los representantes sea transparente. Y lo más esencial en todo esto, yo creo, Renato, no es que nos queramos nosotros tirar flores ni nada, pero es que somos personas éticas. Quienes conformamos la Junta Nominadora tenemos ética. Yulisa, para ahí va. ¿Por qué no hacer vitalicios a los representantes ante la Junta Nominadora? Hasta que se muera, cambiar a María Elena. Hasta que se muera, cambiar a la abogada Yulisa Aguilar. Porque lo han hecho bien. Sì, però il processo richiede esattamente, io penso che esto è importante naturalmente, riconocemos el excelente trabajo, impresionada y con mucho respeto, pero reconocemos que exactamente uno de los cambios estuvo exactamente con la ley, el hecho que también los 7 sectores definidos de la Constitución tuvieron que hacerlo en manera mucho más transparente y participativa. Y allá también con la paridad de género, con la indicación también allá, se tiene que mirar esta parte naturalmente de las representaciones de los grupos indígenas, afrodescendientes, otros, se tiene que mirar más a esto, es una deficiencia en este momento del sistema notarial, exactamente como se ha indicado, pero yo pienso que esto permite cada 7 años de tener un proceso y allá tener las personas que son competentes y con la ética y con la representatividad y la transparencia. Bueno, no deja de tener razón Alice, hay que salir de esta para pensar si nos conviene seguir con este modelo perfeccionado ya o cambiar a otro, haciendo una profunda reforma judicial para la elección de la subsiguiente Corte Suprema de Justicia. Simplemente estos son pensamientos en función de la experiencia que genera el proceso de 2023. Vamos a la pausa, comentarios finales enseguida. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco
Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ministerio Público acusa a desarrolladores de Ciudad Jaraguá en el Merendón y exfuncionarios. Mira lo que le pasó a Dani Alves, el ex lateral izquierdo del Barcelona. Lo detuvieron en Barcelona por agresión sexual. Fue a la audiencia y ahí mismo lo detuvieron. Dani Alves está detenido. Detectan casos de leptospirosis en Puerto Cortés. Infección es mortal si no se trata. Propagada por las ratas. Desde hace 2 meses no dan medicamentos en el Hospital Mario Mendoza. Ya había leído yo este artículo, pero no sé si lo ha recogido tunota.com, una noticia que pasamos ayer, increíble. Un tomógrafo desde hace 1 año no lo tiene el Hospital Cardiopulmonar El Tórax. Desde hace 1 año. El principal hospital cardiopulmonar de Honduras no tiene este aparato. No puede ser, no puede ser. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, comentarios finales. Apenas tenemos 5 minutos, no, solo 2 minutos tenemos para concluir el programa porque viene una última pausa comercial. Comentario final, Ali Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras. Bueno, no olvidamos que estamos hablando al final de la justicia, del futuro de la justicia en Honduras. Estamos hablando de la nueva Corte Suprema de Justicia que va a ser determinante en asegurar que el hondureño y la hondureña puedan tener acceso a sus derechos, que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden ser reivindicados, que naturalmente que todos los procesos alrededor de la tenencia de la tierra, de la conflictividad alrededor de la tierra, que este país, del cual sufre mucho a este país, pueda tener verdaderamente una respuesta, que las mujeres, los niños, las niñas, lo indígena, los afrodescendientes, garífona, pueden reivindicar sus derechos. Entonces, no nos olvidamos en todo este proceso que al final estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la vida y de la dignidad de las personas y del hondureño y de la hondureña. Entonces, esto es mi primer mensaje. Segundo, como he comentado antes, el cambio es posible, se puede fortalecer la institucionalidad, se puede fortalecer el Estado de Derecho si se conjuntan los esfuerzos, si hay voluntad política. Reconocemos, y aquí quiero reconocer que el proyecto de la ley de la Junta Nominadora salió del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Transparencia. Entonces, aquí son varios actores que han sido determinantes e importantes para hacer que esto fue posible. El apoyo naturalmente de la comunidad internacional, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pero también el Congreso y otros. Entonces, si la diferente institucionalidad, los diferentes poderes, los diferentes actores se unen verdaderamente con este enfoque en mejorar por el bien del país, es posible. Entonces, esperanza y verdaderamente un reconocimiento del grande trabajo. Los invito. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros y los invito a entrar al portal de la Junta Nominadora para que lean las resoluciones últimas de la Junta Nominadora, del por qué quedaron excluidos muchos de los autopostulantes, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros haremos un resumen para divulgarlo a partir de las 9 de la noche en el Noticiero Estelar de Honduras. Gracias, Alice, que esté bien. Gracias, abogada Manuel Avión, que esté bien. Los nominados son. Gracias. Gracias, abogada. Gracias, Yulisa Aguilar. Gracias. Todavía no está preparada la lista, de hecho, no se va a entregar hoy, posiblemente el próximo lunes. Y saludo también a Carlos Hernández. Carlos, que esté bien. A todos muchas gracias, buenos días.